tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online. Estamos en resguardo en nuestros hogares, nos comunicamos también con nuestros parlamentarios. Ya lo ve usted en imágenes, estamos con el diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo. Él representa al distrito número 6 en la región de Valparaíso. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos, por abrirnos también las puertas de su casa en La Cruz, nos contaba antes de comenzar a grabar. ¿Cómo está? Así es, muy bien, muchas gracias por este contacto y efectivamente estamos hoy día en la casa. En un ratito más vamos a salir para algunas actividades, pero con todas las precauciones del caso. Diputado, le quiero preguntar en su calidad de parlamentario por las regiones de Valparaíso, las comunas que usted representa, La Ligua, Petorca, Cabildo, Papudo, Zapallar, Puchuncaví, Quintero, son un montón, no es que las estemos discriminando, pero son un montón de comunas. ¿Usted qué cree o qué piensa de la solicitud que hicieron alcaldes de la región de Valparaíso de que se declarara cuarentena regional producto de la cercanía con la región metropolitana y el gran número de contagios que tiene la capital? Bueno, la verdad que yo creo que es un error pedir ese tipo de medidas cuando no están los parámetros que los expertos, que la propia OMS y que la comisión de epidemiólogos que está siguiendo y asesorando la conducción de la pandemia han recomendado. En este caso no se dan esos parámetros. Nosotros hemos tenido en Valparaíso en general una baja, no solo una baja mortalidad, sino que además una baja propagación del virus, salvo en San Antonio, que no es de mi distrito, pero ahí ha habido un poquito más de actividad, pero en el resto de las comunas hemos tenido un desempeño bastante bueno hasta ahora. Y hay que pensar que las cuarentenas totales tienen que administrarse cuando se dan esos parámetros, porque de otra forma pueden durar indefinidamente. Entonces, hoy día no están dadas esas condiciones y yo creo que es un error de los alcaldes saltarse los análisis técnicos y epidemiológicos y pedir una medida más bien por un efecto comunicacional. Diputado Luis Pardo, y en esa misma lógica, el tema de los cordones sanitarios hacia la región de Valparaíso, ¿usted cree que han sido suficientes o se debería ir más allá? Por ejemplo, hay algunos que plantean que simplemente no debería haber traslado entre regiones mientras dura la emergencia por el COVID. Bueno, mientras esté cerrado Santiago en términos de cuarentena total, eh, nadie puede salir de la región metropolitana si no es de acuerdo a también condiciones como por ejemplo algún tipo de abastecimiento crítico o fundamental y con todos los resguardos que se están tomando. Yo creo que los cordones sanitarios que han sido tremendamente aparatoso. Yo circulo mucho por la región y las colas y la demora es enorme. Eso significa que hay efectivamente un control bastante estricto. Son la medida que sea, más que cordones, son aduanas sanitarias, son la medida que permite controlar que el flujo responda a los permisos y motivos justificados. Y claro, mientras más se pueda evitar, ¿no es cierto?, que salga gente de Santiago sin causa justificada, mejor. Pero no es ese el factor de riesgo principal. Yo creo que el factor de riesgo principal está dentro de cada región y dentro de cada comuna, en la medida que no respetemos las medidas de distanciamiento social. Leía por ahí una encuesta que, por ejemplo, el lavado continuo de las manos, pese a todo lo que se ha comunicado, no tiene una aceptación extendida y masiva en la ciudadanía. El tema de las mascarillas, en fin, yo creo que son otros los factores que tenemos que mejorar para evitar que tengamos un pic de la propagación, porque también hay que entender, y eso es difícil de entender y explicar, pero también hay que entender que finalmente todos se tienen que contagiar, todos nos tenemos que contagiar, o la inmensa mayoría nos vamos a contagiar. El tema es que no nos contagiemos todos en un mismo momento, pero si hacemos una cuarentena y dejamos todo cerrado, puede pasarnos que tengamos que estar meses en cuarentena y eso no es sostenible. Entonces, por eso la cuarentena hay que decretarla cuando se cumplen ciertos parámetros y esos parámetros técnicos son los que ha impartido la propia OMS y son los que ha establecido la autoridad sanitaria como la referencia para decretar o no una cuarentena total.
Sí, diputado, ya se están tomando algunas medidas en la región metropolitana frente al aumento de los contagiados y de las personas hospitalizadas de trasladar a pacientes a regiones. Ya se habla del caso de Concepción, donde fueron trasladados algunos pacientes. ¿Qué le parece a usted esa medida? Y le quiero preguntar su apreciación sobre cómo lo pueden recibir los vecinos de regiones cuando deban enterarse de que tienen que traer a los santiaguinos desde la capital. Bueno, aquí es muy importante comunicar bien y no hacer populismo ni hacer, ¿cómo se llama?, sembrar el terror, ¿no es cierto?, a propósito de estas cosas que con justa razón causan aprensión en la ciudadanía. Un alcalde en un matinal dijo que de Santiago iban a derivar pacientes a San Felipe de los Andes y se generó toda una polémica en San Felipe de los Andes, pero acá lo importante es que la red de salud opera como una red. Hoy día se ha sumado a la red pública todas las camas de mediana y alta complejidad de las redes privadas, es decir, la autoridad sanitaria tiene el control de todas las camas de mediana y alta complejidad a nivel nacional y las administra como una red, porque las camas además de mediana y alta complejidad no son solo las camas y el equipamiento, sino que son también los médicos, los tecnólogos, los enfermeros y el personal especialmente capacitado para usar esos instrumentos, como por ejemplo el respirador mecánico, y por lo tanto estas camas se van agregando en lugares donde existen esas capacidades. Por eso que no es llegar y mandar camas a una comuna donde haya un pic ¿cómo se llama?, de contagio, sino que las camas tienen que estar en los centros principales donde está la capacidad de usarlas, y esos centros a su vez se tienen que comportar como una red. En algún minuto se derivaron pacientes desde regiones a Santiago. Y puede ocurrir en el sentido inverso. Y yo creo que eso hay que entenderlo y administrarlo y explicarlo, digamos, porque de otra forma podríamos tener una conducta criminal. Podríamos decir, mire, en esta región o en esta comuna o en esta provincia no entra ningún paciente que venga de Santiago o que venga de otras partes, y esas camas que están disponibles se pierden y la gente se muere. Entonces, esto es mucho más serio que lo que hacen algunos de tomar estos temas para levantar banderas populistas y sintonizar con la ciudadanía. A la ciudadanía hay que explicarle. Y esto es una red de salud que funciona como una red, y eso sentido significa que en uno y otro sentido pueden haber traslados de pacientes. Hoy día, por ejemplo, el Biobío tiene una baja tasa de infecciones, tiene una alta cantidad de camas críticas disponibles. Esas camas no se podrían pescar en un avión y traer a Santiago porque tendrían que traerse a todo el personal médico que las atiende. Por lo tanto, lo lógico es llevar pacientes de Santiago o de otros lugares que requieran esta atención de extrema necesidad para sus supervivencias, sean conducidos donde está la oferta o la mayor cantidad de camas disponibles. Y así operan las redes. Diputado Luis Pardo, en relación a lo que usted decía, de explicar y comunicar bien lo que ocurre a la ciudadanía, ¿qué evaluación haría usted del Ministerio de Salud, del propio ministro Jaime Mañalich, de la subsecretaria Daza, frente a esto, ¿no? De explicar a la ciudadanía lo que está ocurriendo, de comunicar efectivamente cuáles son las medidas de restricción para que la gente finalmente tome conciencia de lo importante que es quedarse en la casa? Yo creo que han hecho un gran esfuerzo, han ido mejorando, han cometido errores, por cierto, no hay ninguna duda de eso, pero en el balance general yo creo que hoy día tenemos una entrega de cifras que es muy contundente y que sigue una metodología que está estandarizada y que permite llevar, ¿no es cierto?, un conocimiento bastante completo de la situación nacional y regional y por comuna. Siempre va a haber un déficit de comunicación cuando hay una emergencia de esta envergadura. Yo quisiera que el gobierno invirtiera más recursos, no solo en difundir las materias relacionadas con el cuidado de la salud dentro del contexto del coronavirus, sino que también en difundir los instrumentos que se han legislado para ayudar, ¿no es cierto?, a la ciudadanía y a los distintos sectores afectados por los efectos económicos del coronavirus. Yo creo que ahí se podría hacer mucho más, pero en términos generales se está dando la información y está funcionando, que es lo más importante, tanto las medidas sanitarias como también el uso, ¿no es cierto?, de las ayudas económicas que se han ido otorgando.
Muy bien, pues diputado Luis Pardo, le agradecemos enormemente por su tiempo, por esta videollamada, esta nueva forma de trabajar. Así que gracias también por abrirnos la puerta de su casa. Que esté muy bien. No, muchas gracias a ti. Que tengan buen día. Gracias. Y nosotros también nos volvemos a reencontrar en una próxima oportunidad, en una nueva edición de Conectados Online. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao.